Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo a algo que seguramente la mayor parte de la audiencia no espera: a las bellas artes. Sí, habéis oído bien, a las bellas artes. Bueno, el término bellas artes se popularizó en el siglo XVII para referirse a las principales artes y buen uso de la técnica. El primer libro que se conoce que las clasifica es Les Beaux-Arts réduit à un même principe. Las Bellas Artes, 1746, de Charles Bateau, quien pretendió unificar las numerosas teorías sobre belleza y gusto que existían en esa época. Les Beaux-Arts réduit à un même principe. Bateau incluyó en las bellas artes originalmente a la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura y la poesía, y se añadió posteriormente la elocuencia. Con el tiempo, la lista sufriría cambios según los distintos autores que añadirían o quitarían artes a esta lista. Por ejemplo, se eliminó la elocuencia. En 1911, Ricciotto Canudo es el primer teórico del cine en calificar a este como el séptimo arte. En su ensayo Manifiesto de las 7 artes, que se publicó en 1914. También por la evolución histórica del término, es habitual que el uso de bellas artes se asocie en instituciones educativas y en museos de bellas artes casi exclusivamente a las artes plásticas o artes visuales. En este sentido, la palabra arte también es muchas veces sinónimo de artes visuales al emplearse en términos como galería de arte. Vayamos con la división clásica. Las artes son un fenómeno social, un medio de comunicación, una necesidad del ser humano de expresarse y comunicarse mediante formas, colores, sonidos y movimientos. El arte es un producto o acto creativo. Los griegos antiguos dividían las artes en artes superiores y artes menores. Las artes superiores eran aquellas que permitían gozar las obras por medio de los sentidos superiores, vista y oído, con los que no hace falta entrar en contacto físico con el objeto observado.
Las bellas artes eran 6: arquitectura, escultura, pintura, música, declamación y danza. La declamación incluye la poesía y con la música se incluye el teatro, actualmente parte de la literatura. Esa es la razón por la que el cine se considera en la actualidad el séptimo arte. Las artes menores, en cambio, son aquellas que impresionan a los sentidos menores: gusto, olfato y tacto, con los que es necesario entrar en contacto con el objeto: gastronomía, perfumería y artesanía. También se considera al cómic como una expresión artística, siendo denominado como el noveno arte. Su lenguaje propio, ya establecido, y su mezcla de narrativa literaria y visual lo convierten sin duda en una manifestación artística. Diez bellas artes. Veamos en qué consiste esta lista, si son 10. Arquitectura. Es el arte y ciencia de proyectar y construir edificaciones. Danza. Es el arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión de sentimientos y emociones y de interacción social con fines de entretenimiento o religiosos. Escultura es el arte de crear formas en el espacio, tanto exentas como en relieve. Música es el arte que combina los sonidos conforme a los principios de la melodía, la armonía, el ritmo y el timbre. Pintura es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes, orgánicas o sintéticas. Dibujo, no hay nada que decir a este respecto. Ilustración, pues tampoco. Literatura es el arte que tiene por instrumento la palabra escrita. Y por último, teatro. El teatro es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación. Representa historias actuadas frente a los espectadores o frente a una cámara, usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Añadidos modernos de bellas artes. Permítame la audiencia decirlo así. Bueno, el diorama, por ejemplo, es un tipo de maqueta que muestra figuras humanas, vehículos, animales o incluso seres imaginarios como punto focal de su composición, presentados dentro de un entorno y con el propósito de representar una escena.
¿Cine o cinematografía? Nacido a finales del siglo XIX, es un arte muy popular, consistente en la proyección en una pantalla de fotografías o dibujos a un ritmo determinado, 24 por segundo, y una tras otra, produciendo un efecto óptico en el que parecen estar en movimiento, conformando las llamadas películas. Esas imágenes narran una historia y suelen ir acompañadas de sonido. Para la reproducción de dichas películas es necesario poseer diversas máquinas dependiendo de si se exhiben en salas preparadas, ex professo o en nuestra casa. Fotografía. Creado o creada a mediados del siglo XIX, la fotografía es el arte de la captación de imágenes de la realidad en papel, usando para ello una máquina llamada cámara. Las imágenes captadas con dicha máquina son fijadas en papel mediante diversas técnicas y productos químicos. Dichas imágenes pueden reflejar la cotidianidad o tener un marcado carácter artístico, expresando metáforas o sensaciones. De este arte derivó posteriormente el cine, dado que éste está basado en fotografías. Cómic. Considerado un arte popular y creado a principios del siglo XX, el cómic es el arte de narrar historias mediante secuencias de dibujos que, mezcladas con textos, se distribuyen en cuadrados llamados viñetas, que a su vez se colocan una tras otra en la página, conformando una secuencia. Denostado durante mucho tiempo debido a su marcado carácter popular, el cómic es considerado en la actualidad una manifestación artística de pleno derecho, debido a la utilización de unos códigos expresivos propios, ausentes en el resto de las bellas artes, y a su combinación de literatura y arte visual en un mismo lugar. Por todo ello, es calificado por el gran público y los expertos como el noveno arte o el arte secuencial. Videojuegos. En 2011 se extendió la protección artística a los videojuegos, lo que les clasificó como un arte en términos legales. De igual forma, Shin Wan, creador de un personaje de Diablo 3, dijo: sucedió como sucedió en el cine. El videojuego es nueva forma de arte, el octavo arte. Depende de cómo lo veas y cómo lo usas. Origami.
Durante siglos, el origami o arte del plegado del papel se mantuvo en el ámbito de la práctica artesanal. Pero en los últimos 50 años, un interés renovado por comprender el comportamiento de la materia plegable, tanto a nivel artístico como científico, ha dado impulso a una generación de artistas cuyas obras merecen ubicarse a la altura de las bellas artes. El origami tiene una característica que lo distingue de otras artes. Mientras que la pintura requiere la adición de materia y la escultura implica sustracción, el origami no suma ni resta, transforma. El sustrato sobre el cual el artista imprime la función de pliegue puede ser papel o cualquier otro material plegable, metal, acetato, etc. También llamado nuevo origami, para distinguirlo de las antiguas prácticas artesanales, tuvo una rápida evolución en el último medio siglo gracias al aporte de la matemática computacional y al desarrollo de técnicas como el box plating, el teselado y el plegado en húmedo. Artistas como Robert J. Lang, Eric y Martin Dimean, Shifo Mebona, Jean Dean y otros son citados con frecuencia para ejemplificar la forma en que el origami continúa desafiando los límites de un arte cada vez más comprometido con su tiempo. Su faceta computacional y el continuo flujo por las redes sociales, donde transitan y se nutren las nuevas técnicas y diseños, han convertido al origami en un arte paradigmático del siglo XXI. Pasemos a hablar ahora de las disciplinas artísticas tradicionales. Es de justicia. Las disciplinas artísticas tradicionales abarcan una amplia gama de formas de expresión creativa que han sido valoradas y practicadas a lo largo de la historia. Estas disciplinas artísticas han sido fundamentales en el desarrollo cultural de diferentes sociedades y han dejado un legado duradero en el mundo del arte. Comencemos por la pintura. La pintura es una de las disciplinas artísticas más antiguas y prominentes. Implica la aplicación de pigmentos sobre una superficie, generalmente utilizando pinceles, espátulas u otros utensilios. Las técnicas y estilos varían desde la pintura al óleo y la acuarela hasta la pintura al temple y el fresco. Destacados pintores a lo largo de la historia
son Leonardo da Vinci, Rembrandt, Vincent van Gogh y Pablo Picasso, por poner algunos ejemplos. En cuanto a la escultura, implica la creación de formas tridimensionales utilizando diversos materiales como piedra, metal, madera o arcilla. Los escultores dan forma y moldean los materiales para representar figuras humanas, animales, objetos o formas abstractas. Ejemplos destacados de escultura incluyen la Venus de Milo, el David de Miguel Ángel y la obra de Auguste Rodin. Arquitectura, disciplina artística que se ocupa del diseño y construcción de edificios y espacios. Los arquitectos combinan elementos estéticos y funcionales para crear estructuras que sean visualmente atractivas y al mismo tiempo satisfagan las necesidades prácticas de los usuarios. Desde las antiguas pirámides egipcias y los templos griegos hasta los rascacielos modernos, la arquitectura ha desempeñado un papel fundamental en la creación de entornos habitables y simbólicos. Música. La música es una forma de arte que se basa en la combinación de sonidos y ritmos para transmitir emociones y expresar ideas. Se puede componer e interpretar a través de una variedad de instrumentos y voces. Las diferentes tradiciones musicales y géneros, como la música clásica, el jazz, el rock y la música folclórica, reflejan la diversidad cultural y las preferencias estilísticas de las distintas sociedades. Danza. Se trata de una forma de expresión artística que combina movimientos corporales rítmicos y coreografiados. Puede tener raíces culturales, narrativas o puramente estéticas. A lo largo de la historia, la danza ha sido utilizada para ceremonias, celebraciones, narración de historias y expresión emocional. Los estilos de danza, o algunos estilos de danza, que merecen destacarse, son el ballet, la danza contemporánea, la danza folclórica y las danzas étnicas. Pasemos al teatro. El teatro es una forma de arte que combina actuación, escenografía, música y diálogo para crear una representación en vivo. A través del teatro se pueden contar historias, explorar temas sociales y emocionales y reflexionar sobre la condición humana. Desde las obras clásicas de Shakespeare hasta las modernas producciones teatrales, el teatro ha desempeñado un papel importante en el entretenimiento y la reflexión artística.
por último, la literatura. Es una forma de expresión artística a través de la escritura. Incluye géneros como la poesía, la novela, el cuento y el ensayo. La literatura permite la exploración de ideas, emociones y experiencias humanas, y ha sido una forma de preservar y transmitir conocimientos y culturas a lo largo del tiempo. Escritores influyentes: Shakespeare, Cervantes, Jane Austen y, por poner otro ejemplo, Gabriel García Márquez. Más contemporáneo. Temas conexos con este que estamos abordando en el vídeo, en el presente vídeo. El concepto de arte, crítica de arte, estética, historia del arte, historia de la estética, psicología del arte, sociología del arte y teoría del arte. Por lo que hace referencia al concepto de arte, es entendido el arte generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. En cuanto a la crítica del arte, es el juicio de valor expresado sobre las obras de arte en el ámbito de la estética, pero también en lo que refiere a su relevancia en un contexto social y político determinados. La estética es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza y el arte. El estudio de la historia del arte es la disciplina académica cuyo objeto son las obras de arte en su desarrollo histórico y contexto estilístico y los artistas en su contexto cultural y social. La historia del arte es el relato de la evolución del arte a través del tiempo. Entendido como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con finalidad estética o comunicativa, a través de la cual se expresan
ideas, emociones o en general una visión del mundo empleando diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. En buena medida ya estamos reiterando lo que habíamos dicho cuando mencionábamos la noción de arte, cuando hacíamos referencia a tal noción. La historia de la estética es una disciplina de las ciencias sociales que estudia la evolución de las ideas estéticas a lo largo del tiempo. La psicología del arte es el ámbito psicológico que estudia los fenómenos de la creación y la apreciación artística desde una perspectiva psicológica, lógicamente. La sociología del arte es una disciplina de las ciencias sociales que estudia el arte desde un planteamiento metodológico basado en la sociología. Su objetivo es estudiar el arte como producto de la sociedad humana, analizando los diversos componentes sociales que concurren en la génesis y difusión de la obra artística. Y por último, la teoría del arte es una disciplina académica que engloba toda descripción de las manifestaciones artísticas, empezando por su consideración o aceptación como tales en todos los géneros del arte, pero especialmente de las llamadas bellas artes. Bien, un primer acercamiento a las bellas artes es el que hemos hecho. Hemos hablado de la división clásica, de las disciplinas artísticas tradicionales. Recordamos el término bellas artes se populariza en el siglo XVII para referirse a las principales artes y buen uso de la técnica. El primer libro que se conoce que las clasifica es Les Beaux-Arts réduits à un même principe. Las Bellas Artes, 1746, de Charles Watteau. Y ya vamos a añadir un poquito un elemento de contraste con lo dicho hasta ahora en el tramo final
en el tramo final de esta grabación sobre las bellas artes. Nos vamos a apoyar en las ideas de Andrea Imaginario, especialista en artes, literatura e historia cultural. Andrea se pregunta qué son las bellas artes y contesta que como bellas artes se denomina el conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza creativa y con valor estético. Las bellas artes se agrupan actualmente en 7 disciplinas, entre las cuales se encuentran la pintura, la escultura, la literatura, la danza, la música, la arquitectura y desde el siglo XX el cine. Estas son las 7 consideradas bellas artes. El concepto de bellas artes se aplica solo sobre aquellas disciplinas artísticas destinadas a la contemplación, esto es, que no cumplen una función utilitaria. Es por esta razón que el concepto de bellas artes deja por fuera el universo de las llamadas artes aplicadas o artes utilitarias, así como todo tipo de artesanía. Bueno, veamos desde la perspectiva de Andrea Imaginario la clasificación de las bellas artes. La clasificación o división de las bellas artes desde el siglo XX remite a los 7 tipos de manifestaciones artísticas modernas, incluyendo al cine, la última disciplina en incorporarse. Las 7 bellas artes son, lo acabamos de decir, la pintura, la escultura, la literatura, la música, la danza, la arquitectura y el cine. Bueno, bien, pues conozcamos cada una de ellas por separado muy brevemente y dando un punto de vista alternativo al que dimos en el primer tramo de este vídeo. En primer lugar, arquitectura. Aunque la arquitectura está relacionada o se vincula en buena medida a una función utilitaria, se ha convenido en reconocerla como una de las bellas artes en tanto idea, proyecta y erige edificaciones perdurables y valiosas funcional y artísticamente, sin duda. No toda la arquitectura se califica como arte, sino aquella concebida como un espacio de significaciones colectivas, con una función simbólica y estética socialmente reconocible. Por ejemplo, templos, iglesias, monumentos conmemorativos y determinados edificios públicos.
segundo lugar, la pintura. La pintura es una manifestación artística de carácter visual, plasmada en una superficie bidimensional, cuya composición conjuga elementos como las formas, los colores, las texturas, la armonía, la perspectiva, entre otros. En tercer lugar, la escultura. La escultura es el arte de crear formas en el espacio tridimensional, ya sean moldeadas, talladas, esculpidas o en relieve. Existen registros de actividad escultórica desde el periodo prehistórico. Música. Es el arte de combinar los sonidos aplicando principios de melodía, ritmo y armonía, ya sea a través de la voz humana o de los instrumentos musicales. En quinto lugar, la danza. Es un arte de naturaleza expresiva corporal constituida por movimientos rítmicos del cuerpo que pueden estar o no acompañados por música. Actualmente es considerada una de las artes escénicas. Literatura. Dentro de las bellas artes, la literatura se refiere al arte de la palabra escrita, o literatura se refiere al arte de la palabra escrita, regida por las formas de la poesía, la narrativa, el ensayo y el teatro. Y por último, el cine. Y con esto ponemos punto final a este vídeo. El cine o la cinematografía es la última de las artes en ser agregada dentro de la categoría de bellas artes. El cine sintetiza de algún modo las otras artes y añade sus propios elementos a través de sus recursos técnicos y formas de composición del discurso. Añadamos las características de las bellas artes, no quiero dejarme esto en el tintero, y entonces sí, cerraremos esta entrega de mi amigo Freud. Las bellas artes, al menos en su concepción original, se caracterizan por los siguientes aspectos. Están destinadas estrictamente a la contemplación. No tienen ningún uso práctico, a diferencia de las artes aplicadas en objetos de uso cotidiano o de aquellas concebidas para el mero entretenimiento. Se disfrutan por medio de los sentidos,
visual y auditivo, considerados superiores, lo que deja por fuera aquellas prácticas dirigidas al tacto, al gusto o al olfato. Han sido deliberadamente concebidas en el contexto de una tradición estética consagrada, sea como continuidad o como ruptura, lo que excluye al arte popular. Se enfocan en valores estéticos. Y estas son, o estos son, los 5 aspectos principales que, como decíamos, al menos en su concepción original, caracterizan a las bellas artes. No olvidemos, el cuarto punto, han sido deliberadamente concebidas en el contexto de una tradición estética consagrada. Sea como continuidad o como ruptura. Queda excluido, pues, el arte popular. En cuanto al origen del término bellas artes, en la antigua Grecia el término arte hacía referencia al conjunto de los oficios, desde el escultor hasta el talabartero. Para diferenciarlas, distinguieron entre las artes que impresionaban a los sentidos más elevados, el oído y la vista, y las llamaron artes superiores. Aquellas que se dirigían a los sentidos menores, tacto, gusto u olfato, fueron llamadas artes menores, entre las cuales se incluían la perfumería, la gastronomía y la carpintería, entre otras. El concepto de bellas artes, y aquí culminamos, aunque ya esto ha sido expuesto casi al principio, el concepto de bellas artes, decimos como tal, data del siglo XVIII. El francés Charles Bateau fue uno de los primeros en clasificar las bellas artes en su trabajo titulado Les Beaux-Arts réduits à un même principe, las bellas artes reducidas a un mismo principio, publicado en 1746. En dicho texto plantea la unificación de las artes bajo el concepto de belleza y buen gusto. Hasta entonces, solo se concebían 6 bellas artes: la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la danza y la literatura, y, como sabéis, en el siglo XX, concretamente en 1911, Richo Canudo publicó un texto titulado El Manifiesto de las 7 Artes. En él se aventuró a añadir a la lista de bellas artes al cine, que comenzaba a desarrollarse plenamente por aquellos años. El cine, pues, recibió el nombre de séptimo arte.
Les beaux-arts réduits à un même principe. Las bellas artes reducidas a un mismo o único principio. 1746. Obra del francés Charles Bateau. Unificación de las artes bajo el concepto de belleza y buen gusto. Bueno, permítaseme añadir que la expresión obra de arte, porque como suelo decir no me gusta dejar nada en el tintero, la expresión obra de arte, como apuntaba, se refiere a los objetos que han sido producidos por un individuo mediante la aplicación de un conjunto de ideas, conceptos y técnicas con fines estéticos o artísticos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Nos ha salido una grabación larga de más de 50 minutos, pero merecía la pena. Si este vídeo grabación ha sido de vuestro agrado, si os ha resultado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista, por favor le dais like, me gusta, para que pueda recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal, en Mi Amigo Freud. Os animo, como siempre, a suscribiros a Mi Amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón todavía no lo habéis hecho, no os habéis suscrito, no sé a qué esperáis, como si nos acabáis de conocer. En este último caso, lo conveniente sería que en primera instancia os dierais un paseo en términos metafóricos por los contenidos de este punto de encuentro que dimos en llamar desde el principio Mi Amigo Freud, y tras ello decidáis, estoy convencido de que será una decisión en positivo, de acercamiento, para integrar, formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de Mi Amigo Freud. Os recuerdo que Mi Amigo Freud también es el vuestro, así ha sido desde el principio, siempre, y estamos ya muy cerca de cumplir un año de vida. Iniciamos esta aventura, esta andadura, allá por mediados del mes de agosto del pasado año 2022. Por eso es que el próximo, creo, 16 de agosto, cumplimos precisamente un año de vida. Bueno, Mi Amigo Freud igualmente está siempre encantado, os lo aseguro, de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, por qué no decirlo así, apoyo y compromiso para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Un proyecto ilusionante, sí, me atrevo a afirmarlo, tanto para mí, que os hablo, como para una audiencia de la cual formáis parte en continuo crecimiento, un crecimiento con profundas raíces, robusto, muy sostenido en el tiempo, lo cual colma sobradamente las expectativas que albergaba, humildes por entonces, cuando me lancé a esta aventura que llamamos Mi Amigo Freud. Y nada más, un saludo muy afectuoso para todos y todas, mis mejores deseos para cada uno de vosotros y vosotras, y
dejadme transmitiros la esperanza de que nos volvamos a encontrar con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que os aseguro no tardará en llegar. Nada más, pues, hasta el próximo vídeo, que estéis bien.